Son las 8:19. Saludamos al doctor César Montúfar, académico. Él fue también candidato a la presidencia de la República. Lo decimos también porque acabamos de entrevistar a Otto Sonnenholzner. Bienvenido, doctor Montúfar. Quisiéramos conocer su opinión sobre la debilidad institucional del país, puesta en claro, realmente poniendo el dedo en la llaga, con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General de la Nación, que ha dejado expuestas las enormes debilidades institucionales que hay en Ecuador. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto enorme conversar y saludar a todos los amigos de Cuenca y de la SUAY. Sí, precisamente, como usted lo menciona, creo que el Ecuador está en este momento despertando a una realidad que es mucho más compleja que la que imaginábamos o pensábamos el Ecuador estaba inmerso. Y es una realidad que además comparten otros países de la región, y no solamente me refiero a Colombia o a Perú o a México. Eh, Acabo de leer un artículo y un libro en realidad que habla sobre cómo estos fenómenos muy parecidos a los que el Ecuador está viviendo también hacen parte de países que pensaríamos que están exentos de vivir los procesos tan complejos que el Ecuador vive. Me refiero a Uruguay, a Chile, a Paraguay. Y este fenómeno que hoy ha irrumpido en el país, podríamos calificarlo como de política criminal. Hasta hace poco en el Ecuador hablábamos, y yo era una de esas personas que generalmente eh, consideraba que el Ecuador vivía un proceso en el que la corrupción se había institucionalizado, que teníamos un fenómeno de hipercorrupción, además institucionalizada, incrustada en las instituciones del país. Hoy podríamos decir que agregado a ese fenómeno, porque ese fenómeno no ha desaparecido, sino que está asociado, el Ecuador vive la irrupción de la política narcocriminal, es decir, un fenómeno en el que encontramos una fusión, una imbricación entre actores políticos transversalmente, porque no solo de un sector o de una cierta tendencia o de un cierto grupo, sino como un fenómeno transversal de fusión entre organizaciones criminales y actores políticos. Este fenómeno es un fenómeno que ha venido incubándose en el país, posiblemente en la última década o década y media, pero que hoy irrumpe y nos muestra una realidad que además se proyecta en el incremento, yo diría, dramático de los niveles de inseguridad pública, de homicidios intencionales, de diversificación de múltiples delitos, de enorme violencia social, el incremento, por ejemplo, de la tasa de homicidios intencionales, de masacres carcelarias, es decir, un fenómeno que no solamente está, digamos, es transversal a la estructura política e institucional del Estado, sino que además tiene consecuencias gravísimas, dramáticas, dolorosas en el campo de la vida social con diversas formas de violencia y diversificación del delito. Eso es lo que Ahora, estamos doctor viviendo y Montúfar, creo que eso nos plantea nuevos aparentemente desafíos y problemas. en los próximos tiempos, hablo próximos meses, va a darse un proceso de cambios importantes en Ecuador. No me refiero únicamente a la consulta popular del 21 de abril o a las elecciones del 2025. Hay una serie de coincidencias que nos llevan a cambios casi totales en las funciones del Estado, que se irán dando en forma sistemática hasta la mitad del año 2025, proceso que toca a las entidades de control, incluyendo a la Fiscalía, incluyendo a la Corte Constitucional, y que se inician ya con una renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Es una nueva oportunidad que se abre para, absorbiendo todo lo que está delatándose en los casos purgas y metástasis, ojalá nos lleven a correctivos. Y quizás valdría la pena Yo soy añadir, un poco, doctor
Perdón, doctor, que le interrumpa antes de que usted responda, que valdría la pena añadir a lo que comenta Gustavo, es que todos estos cambios, vale la pena ahí poner un punto de atención, pasan por el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo que ha sido cuestionado desde hace rato. Sí, Gustavo, Roxana, yo soy un poco pesimista porque me parece que el problema no son necesariamente solo las personas. Tampoco quiero yo eh, decir que las personas no cuentan, no inciden. Y me parece a mí que es un fenómeno mucho más estructural, que va más allá de las personas, porque lo que estamos viviendo, me parece a mí, tiene además que ver con procesos y tendencias que son globales, que son mundiales, que son transnacionales. De los cambios que se avisoran, por ejemplo, en la consulta, yo diría que para mí es una enorme oportunidad desperdiciada. Solamente una de las preguntas, que es la que tiene que ver con la extradición, creería yo, va a tener o tendría, y eso en el mediano plazo, un impacto, digamos, importante en la desactivación de esta tipo de política criminal o de política narcocriminal que parece que se ha instaurado en el país. Las otras preguntas son preguntas que o no topan este tema o topan o lo desvían de una manera que me parece a mí inconveniente. Entonces, eh, eh, creo yo que lastimosamente, y eso yo sí creo que es una responsabilidad política del actual presidente, lo que él nos está llevando al pueblo ecuatoriano a decidir en la consulta popular me parece que no va a incidir. Salvo no va a tener mayor impacto, salvo la pregunta de la extradición, y eso en un mediano y largo plazo. Con relación al cambio de las autoridades, sí, puede ser que algunas cuestiones se modifiquen. Creo yo que hay que poner especial atención en lo que pueda suceder con la fiscal general del Estado, porque no solamente que también su periodo va a fenecer, me parece que a mediados del próximo año, sino que tiene frente a sí un juicio político en la Asamblea Nacional cuyo desenlace creería yo que todavía no está definido. Y no está definido sobre todo precisamente porque los casos Metástasis, el caso Purga, que es parte del caso Metástasis, y posiblemente otros que irán apareciendo en los próximos meses, claramente comprometen o podrían comprometer a las fuerzas políticas que son las encargadas ya en la Asamblea Nacional de decidir la suerte de la fiscal. Sí, Entonces, solo le ayudo con un dato importante, la fiscal estará en funciones hasta abril del 2025, si es que no le saca. Exactamente. Exactamente. Entonces me parece que hasta abril de 2025 hay además la posibilidad de un juicio político que se dará posiblemente en 1 o 2 meses, no sé exactamente cuándo, pero lo paradójico y lo increíble es que de una u otra manera diversas fuerzas políticas que tienen presencia en la Asamblea son aquellas a las que de una u otra forma los casos que han surgido de investigación fiscal, el caso Metástasis, el caso Purga y otros que aparecerán, tienen compromisos de que allí son jueces y parte, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso me parece a mí que complejiza la situación, pero sobre todo nos alerta de que estamos sobre el hecho de que estamos hablando de un fenómeno que es transversal a la política ecuatoriana y a la institucionalidad ecuatoriana. Y a los diversos niveles de la institucionalidad ecuatoriana, si me permite. Por un lado tenemos a diversas fuerzas políticas que estarían implicadas. En el caso Metástasis uno no ve únicamente una fuerza política, sino varias. Mira que el problema topa no solamente al sistema de justicia, que tenemos, por ejemplo, situaciones que involucran a instituciones como el propio SNAI, el propio Ejecutivo, están la Asamblea Nacional, exasambleístas, está también, por supuesto, el sistema de justicia, están también, de lo que por ejemplo apareció en el caso Metástasis, comprometidos gobiernos seccionales o gobiernos autónomos descentralizados, es decir, no estamos hablando únicamente de instancias del gobierno nacional.
sino también de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, estamos frente a un fenómeno transversal, tanto en lo político como en lo institucional. Y como le digo, esto además está vinculado a un proceso transnacional, porque el punto aquí central es que la irrupción de esta política narcocriminal o esta política criminal tiene que ver con un proceso que ha ocurrido en el Ecuador de los últimos 10, 15 años, en que nuestro país ha dejado de ser un país de tránsito de droga para transformarse en una plataforma de distribución global de cocaína que llega ya que no va solamente a Norteamérica, sino que va principalmente a Europa y a otros continentes. Entonces, la posición, vamos a decir, geoeconómica del país, del puerto de Guayaquil en especial, pero no solamente en la estructura de esta economía ilegal, digamos, ha experimentado una modificación importantísima. Entonces, estamos frente a un problema extremadamente complejo, que recién lo comenzamos a sentir y a ver, pero que ha venido larvándose, ha venido incubándose en el país en la última década y media, por lo menos. ¿Qué grado de solución piensa usted puede darse con las preguntas presentadas a consideración del pueblo ecuatoriano en la consulta popular? Le decía hace un momento, yo creo que solamente para topar el tema y abordarlo, y que podrá tener un impacto positivo, creería yo, en el mediano y largo plazo, es la pregunta de la extradición. Las preguntas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, que sobre todo son parte de la primera parte de la consulta y del referéndum, me parece que son triviales, incluso no implicarían, no requerirían ningún tipo de consulta al pueblo ecuatoriano. Creo que las otras preguntas que modifican o que enmiendan la Constitución, como son la que tiene que ver con el trabajo por horas y el arbitraje internacional, son importantes, pero no tienen ningún impacto sobre este problema. Y por eso le decía hace un momento, me parece que al presidente de la República se le pasó el problema por al frente y está perdiendo una oportunidad. Y la pregunta y creo que la consulta debería ser con respecto ¿sí? a la participación del ejército en acciones que antes o que hasta ahora son exclusivas de la policía. Yo creo que la militarización de un conflicto como el que tiene el Ecuador puede ser una parte pequeña de la solución, pero no es la solución al problema. Por supuesto que genera un impacto psicológico de tranquilidad, y eso es una de las razones por las cuales la ciudadanía masivamente apoya esta estrategia. Pero lo que hemos visto en otros países como Colombia, como México, es que el involucramiento sistemático, permanente de las Fuerzas Armadas en temas que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico o temas de orden interno, no son solución al problema, sino que incluso pueden derivar en otros problemas, problemas que tienen que ver con violación de derechos humanos, abuso del poder coactivo del Estado, entre otros. Además, es muy peligroso en la perspectiva de que los tentáculos del narcotráfico, de este tipo de actividad criminal, es terriblemente contagioso. Y creo que eso lo estamos viendo, y a eso me refería hace un momento. Y además hemos tenido antecedentes de hechos y de casos de miembros de las Fuerzas Armadas que esperamos sean hechos solamente aislados, en donde ya se ha producido esa contaminación. Entonces, el poner y el apostar a que las Fuerzas Armadas, involucrándose permanentemente en temas relativos a la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, van a ser la solución, me parece que es una apuesta demasiado peligrosa, ineficiente en el mediano y largo plazo, y que además puede traer consecuencias mucho más graves para la institucionalidad del país. Esto me parece a mí que le ha servido al presidente Noboa. ¿Sí? Sí, el día de ayer, doctor Montúfar, sí, perdóneme, tenemos
un desfase en la comunicación, por eso es que se dan las interrupciones. Pero en todo caso quería preguntarle su opinión sobre lo que está pasando en Cotopaxi. Allí hubo enfrentamientos, hay versiones que se irán confirmando en las próximas horas, pero hubo 2 policías heridos, también algunos ciudadanos, y se ha dicho que unas 70 personas han sido denunciadas en la Fiscalía por parte de allegados a la empresa minera que intenta llevar adelante este proyecto minero bajo la acusación de terrorismo. Recordemos que Ecuador está en un marco muy particular, con un estado de excepción que va hasta el 8 de abril con la declaración de un conflicto armado interno. Pero mezclar esto, que pueden ser preocupaciones de los ciudadanos legítimos por sus fuentes de agua, no conocemos en detalle qué pasó, qué sucedió y qué no sucedió de tanto rumor que hay con respecto a Cotopaxi, pero esto, en caso de que se acuse a defensores del agua de acciones terroristas, constituiría una aberración. Por supuesto. Y esos son los riesgos. Esos son los riesgos a los que el país se somete al apostarle de una manera tan, vamos a decir, unilateral y rígida a un solo camino, que es el camino de la aplicación de la fuerza y la militarización del conflicto. Me parece que ese decreto 111, que declaró el conflicto armado interno, es un decreto que marca un antes y un después en el país. Durante los años de ejercicio de la presidencia por parte del expresidente Correa, uno de los temas que la sociedad civil y los sectores democráticos del país defendimos, y creo que tenemos que seguir defendiendo, ha sido el de la no criminalización de la protesta. Hoy diríamos que esa no criminalización de la protesta debería incluso expandirse a un término que podríamos decir la no terrorización de la protesta, es decir, a no asociar la protesta ya no con solamente una variante de la criminalidad, sino con el terrorismo. Esos son deslices que son el resultado de esa política. Y por lo tanto, creo yo que en ese sentido, el gobierno y sobre todo el presidente Noboa debe comenzar a sopesar el problema en una perspectiva que vaya más allá de sencillamente conseguir puntos en su popularidad encaminados a la reelección o al proceso de elección presidencial en el que él buscará la reelección del próximo año. Yo no estoy diciendo que las fuerzas militares no deben intervenir drásticamente. Lo que sí estoy diciendo es que esa intervención tiene que ser absolutamente temporal y limitada, porque el Estado constitucional de derechos y los estados democráticos modernos precisamente hacen esa separación entre las Fuerzas Armadas que tienen que conjurar y dedicarse a la defensa de la soberanía territorial y los conflictos externos, y excepcionalmente involucrarse en temas que tienen que ver con el orden público o catástrofes naturales, y lo que es la policía, que es la fuerza del Estado que debe aplicar la violencia legítima del Estado para precisamente conjurar estos riesgos y estas amenazas. Entonces yo creo que el excepcionalmente haber apostado a la fuerza militar es importante, yo diría, en un momento pudo ser, válido, pero tiene que ser siempre temporal. De lo contrario, la deriva autoritaria a la que el Ecuador puede encaminarse me parece que puede ser nefasta. Y lo que usted acaba de referir de Cotopaxi es quizá primero, entre otros grandes ejemplos, yo creo que no es el único. Creo que es importante tener mucha alerta respecto a lo que puede estar ocurriendo, pero además tener presente que esto no es que ocurre solamente en el Ecuador. Yo creo que para eso, como hace un momento también decía, las experiencias de México, las experiencias de Colombia deberían servirnos muchísimo sobre lo que el Ecuador debería evitar. ¿Cómo ve usted el tema económico relacionado también con la solución de los problemas? El principal argumento del gobierno para proponer lo que se ha propuesto y que es ya ley de la República y que se aplicará en cuanto a medidas económicas a partir del 1 de abril, la elevación del IVA, del ISD y otras medidas, fueron
impuestas, procesadas e impuestas como medidas para combatir justamente a la delincuencia y al terrorismo. Pero de esto solamente una fracción, de acuerdo con el presupuesto general del Estado, que será tratado, dicho sea de paso, por la Asamblea el próximo día jueves, solamente una fracción de $200 millones y algo más será destinado efectivamente al tema de la seguridad. De allí la lectura es que por IVA y estos otros impuestos habrá un ingreso extra presupuestario que no está contemplado en la Proforma 2024 de unos $1.400 millones. Y sumando esto a otras medidas, el presidente Noboa tendría unos 4.300 millones de ingresos extras en el 2024. Nuevamente, la perspectiva económica con respecto a la lucha contra este problema gravísimo, uno de los principales en el país al momento, el de la seguridad. Bueno, yo creo que es evidente que lo que ha hecho el gobierno es utilizar el conflicto interno en el país y la ola de inseguridad, crimen, diversificación del delito, para a partir de allí vender su reforma económica, su ajuste económico. Es evidente, y lo que usted ha mencionado avala completamente con cifras y con datos de que en realidad lo que el presidente está buscando es afrontar el grave problema fiscal que tiene el Ecuador y que viene siendo, vamos a decir, desplazado, retardado ya por años. El presidente Moreno algo hizo e intentó avanzar en esa línea. El presidente Lasso igualmente, sobre todo en la primera fase de su gobierno, mientras estuvo el exministro Cueva a cargo del Ministerio de Finanzas, avanzó en esa línea. Esto es parte, además, como sabemos, de los condicionamientos, las exigencias de las instituciones multilaterales en función de que el Ecuador pueda normalizar el flujo de créditos y su incorporación al sistema financiero internacional luego de años durante el gobierno de Correa en que el Ecuador básicamente buscó financiamiento por fuera de esos canales y apostó al financiamiento chino, también con gravísimos perjuicios para el Estado ecuatoriano. Entonces, el problema fiscal es uno, el problema de seguridad es otro, y lo que el gobierno lo que está haciendo es precisamente aprovechando del halo de confianza, del voto de confianza que la ciudadanía le ha dado para vincular las dos cosas y pasarlas. Pero y con todo lo que se ha hecho, creo que usted comenta, no se soluciona el problema fiscal. De acuerdo con diversos analistas, los más optimistas dicen que hay un agujero fiscal de $6.000 millones, otros suben a $10.000 millones e incluso más. Pero imaginemos que de todas formas lo que se pretende recaudar con el aumento del IVA y otros impuestos y las otras medidas ya viene a ser una parte importante. Me parece que el problema aquí es lo que eso va a generar en el, yo diría, corto y mediano plazo en la economía popular, en la economía de los que, sobre todo, y también de los sectores medios. Y creo que allí es donde me parece a mí puede estar uno de las patas que coge en el modelo político y económico y en el proyecto político y económico del presidente Noboa. Entonces, en esa perspectiva, me parece que este paquetazo económico, porque eso es un paquetazo económico que vamos a sufrir, en el contexto de la militarización por el tema de la seguridad, nos encaminan hacia, yo diría, una coyuntura preelectoral y ya electoral, en donde muchas cosas pueden cambiar. Los altísimos niveles de popularidad que tiene en este momento el actual presidente, me parece a mí, pueden o podrían fácilmente revertirse o rápidamente revertirse, más aún en un país con tanta volatilidad política como es el Ecuador, si es que, en primer lugar, los resultados de la lucha contra el llamado narcoterrorismo, por un lado, y el golpe que va a tener este ajuste sobre la economía de los sectores más pobres y la clase media, convergen y finalmente
lo que hoy es unos índices de popularidad muy altos pueden desplomarse rápidamente y eso podría incluso modificar la estrategia y la política del actual gobierno. Entonces me parece que por ahí hay una suerte de derrotero que no está muy claramente definido. En algunos casos he escuchado que para muchos ya el actual presidente ya tiene gran parte del camino recorrido para la reelección. Me parece que no es así y que el choque entre estos dos trenes, el tren de la lucha contra el llamado narcoterrorismo a través de una estrategia de militarización y por otro lado el ajuste y el impacto que va a tener en la economía de los sectores medios y populares podrían echar abajo el proyecto del actual presidente, el proyecto político de reelección del actual presidente. ¿Cómo va a pronunciarse usted, doctor Montúvar, si es que se puede conocer en la consulta popular? Hay 10 organizaciones, 6 de ellas políticas, una entre que sí y que no, y 3 organizaciones claramente sociales que se han inscrito. Entre las políticas está, creo, Creando Oportunidades, que irá por el sí, el Movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia por el sí, la que va en una situación mixta es el Movimiento Amigo, por unas preguntas sí, por otras no, el Partido Avanza por el sí, Pachacuti por el no, el Partido Socialista Ecuatoriano por el no. A ver, ¿qué le digo? Yo creo que hay que votaría sí, voy a votar sí por la pregunta de la extradición, por la pregunta del arbitraje internacional y por la pregunta del trabajo por horas. Son las 3 preguntas, me parece importantes. Las otras yo creo que voy a anular, porque me parece a mí que es un desperdicio de recursos el que se han introducido preguntas que no van a incidir de manera alguna, de manera importante en el país y que pudieran, y que más bien que implican haber perdido tiempo y el desperdicio de una oportunidad para el Ecuador. Yo creo que ese es un poco mirando y analizando las preguntas que van a ser sometidas al pueblo ecuatoriano, como yo votaría. Bien. Queremos agradecerle por habernos acompañado y su participación, doctor Montúfar. Muchas gracias, Gustavo, Rosano, un gusto grande. Saludos a todos los amigos de Cuenca y de la SOAI. El doctor César Montúfar es académico y un político también de larga data en Ecuador. Son las 8:47. En mi futuro.